Es lunes 26 de junio de 2022, última semana de junio de 2022, última semana de la primera mitad del año, y es la semana, digamos, de alguna manera, para algunos es festejo, porque esta semana se conmemora o se recuerda el resultado de la elección de 2018, ¿no? Que fue un parteaguas, creo yo, en la historia y en la política de México. ¿Cuáles fueron las noticias? Como cada lunes platico con ustedes sobre cuáles fueron las noticias que más impactaron, interesaron o llamaron la atención de los mexicanos en la semana previa, ¿no? La semana que corrió del 20 al 26 de junio, ayer domingo que terminó. Bien. Eh, Primero, la noticia que más te interesó, y creo que justificadamente, por el impacto, por lo que muestra, por las reacciones que hubo, que fue los asesinatos en una iglesia en la zona Tarahumara, allá en Chihuahua, donde asesinan a un guía de turistas, muy querido y respetado en la zona, y a dos religiosos, a dos jesuitas, que a los que no se les puede acusar de nada, ¿no? No se les puede decir estaban metidos en algo, como en otras ocasiones cuando de repente asesinan a alguien o a periodistas. Aquí no, eran dos jesuitas en una misión que tiene mucha historia, dos eh, personas grandes, queridas, adoradas, respetadas por autoridades, por el pueblo, y pues una persona los mata, ¿no? Y luego todo lo que se genera alrededor de ahí, de que esa persona la andaba buscando, pues no con muchas ganas parece, que ya tenía mucha historia de matón en esa zona, pues con más razón habla en contra de las autoridades. Eh, y de querer disminuir la importancia, porque esto es algo muy importante porque muestra una debilidad del Estado, muestra zonas donde el Estado no está y el presidente lo acepta como diciendo, sí, así es, ¿no? Como diciendo, es una zona controlada por el crimen organizado, pues que no es una zona gobernada por el gobierno de la nación y por el gobierno del Estado y por el gobierno del municipio, que no esos gobiernos deberían ser quien controlaran esa zona, pero bueno, esa fue la noticia que más interesó. Y después en la número dos, para que vean la semana que vivimos, es la inseguridad generalizada, porque esto fue un asunto de Chihuahua, pero no llamó la atención porque hubiera tres muertos, no, porque tuvimos noticias de muertos en el Salto, Jalisco, y muertos en Guanajuato, y muertos en Puebla, y muertos en Guerrero, y muertos en Michoacán. O sea, la información sobre la inseguridad que vivimos la semana anterior fue impresionante, impresionante, ¿no? Y el presidente molesto porque le decían que había habido más muertos en 4 años de su gobierno, en menos de 4 años de gobierno, que en los 6 años de cualquier presidente anterior, y que la comparación no era válida porque le dejaron un país en llamas, lo cual es cierto, eh, pero, pero no puede disminuir el peso de esta inseguridad generalizada que la estrategia actual del gobierno no ha podido controlar. O sea, ¿no? Y nos dicen, no, es que va bajando a poquito, pero va bajando, pues no, no. Realmente no votamos, hablando de que se cumple el aniversario del voto, para que la baje poquito. O sea, esa no es, ¿no? O sea, si el objetivo era que se baje poquito la inseguridad cuando estaba en niveles escandalosos, pues entonces no está cumpliendo, ¿no? Y como lo he dicho en otros espacios, pues ahí sí nos salen a deber, ¿no? De otras variables podríamos hablar, pero que también, por cierto, pero en esta claramente nos salen a deber. Otra noticia, la tercera noticia más comentada, fue, y las voy a mezclar porque son juntas, ¿no? Por un lado, se dio a conocer la tasa de inflación de la primera quincena de junio, que no bajó, subió, ¿no? Por más esfuerzos que se ha hecho para que deje de subir la tasa de inflación. No que dejen de subir los precios, van a seguir subiendo, pero que no suban a un ritmo mayor, ¿no? Bueno, subieron a un ritmo mayor y en inflación de alimentos y bebidas, pues arriba del 13% y en algunos alimentos casi el 30%. Pero junto con esa, la noticia fue que Banco de México da un incremento histórico, ¿no? De 3/4 de punto, sube la tasa de interés de referencia 75 puntos base, lo que llaman, ¿no? Que es 0.75 la tasa de interés. Nunca había subido tanto en una sesión. No es la tasa más alta que se ha vivido,
O sea, porque luego el presidente se enojó de que era mentira, que era... No, no, sí es el mayor incremento que se ha dado, pero no hemos llegado a la tasa de interés más alta que se ha tenido. O sea, no, la tasa de interés más alta supera el 8% y aquí vamos en 7,75. Pero fue un incremento fuerte. Rara vez el Banco de México decide en una sesión incrementar tanto la tasa y esta reacción fue ante la inflación. Intentan parar la economía. O sea, eso es lo que intentan. Es decir, te estamos pagando dinero en el banco. Entonces, no saques tu dinero del banco porque te estamos pagando dinero del banco. Y además, no pides crédito porque te está costando mucho el crédito. Y entonces, cuando no usas tu dinero para gastarlo, ni pides crédito para invertir, se para la economía. Y entonces, este es un golpe a la economía. El presidente también reaccionó y dijo, pues qué bueno que lo hicieron, pero busquen otras formas. ¿Por qué? Pues porque van a parar la economía, lo cual es cierto. Pero bueno, pero es que esa es la solución en el mundo entero, esa es la parte de hacerlo, esa es la economía, es la teoría económica. Otra noticia es, pues, su desgracia, puras cosas malas he platicado, no tuvimos noticias buenas realmente, ¿no? Los asesinatos en Chihuahua, la inseguridad, la inflación y la sequía en Nuevo León. O sea, una sequía en Nuevo León que ya está larga y que tiene a su gobernador Samuel García pues tratando de resolver un asunto que viene como un problema histórico y un problema de tragedia natural. O sea, no llueve, o sea, no llueve, están en una situación extrema con una cultura de uso del agua muy, muy precaria, ¿no? Entonces, aquí sí, en Nuevo León están sufriendo la falta de agua, se están volviendo problemas sociales en algunas ocasiones, con pleitos, con robos de agua, o sea, ahí es algo que Samuel García se lo tomaron a burla cuando dijo que ojalá lloviera y que reza a Dios para que llueva. Pues sí, no está mal. No, no, yo no rezo para que llueva ni para que pase nada, pero, pero si alguien cree en eso, pues está bien. Y ojalá llueva, es lo que tendríamos que decir. Ojalá la naturaleza sea benéfica con esa zona del país y haya lluvias, porque la gente sí está sufriendo y el agua no se puede sustituir. Otras noticias, bueno, las llamadas corcholatas por el mismo presidente pues, ya iniciaron las campañas con permiso de hacerlo, ¿no? Entonces ya vimos espectaculares, camioncitos, discursos, WhatsApp, TikToks, videos, YouTube, ¿no? Tocando guitarra en su casa, mandando mensajes, mostrando imágenes desde su oficina. Es decir, ya empezaron campaña, empezaron comunicación hacia la candidatura para la presidencia de Morena, las llamadas corcholatas del presidente, ¿no? Que básicamente son tres, ¿no? Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López. Bien, en términos políticos partidistas también vimos que los expresidentes del PRI volvieron a pedir una reunión con Alito Moreno. La vez pasada tuvieron una reacción rápida, pidieron la reunión un fin de semana, viernes, sábado, y el martes siguiente a las 10 de la mañana se estaban reuniendo. Hoy no, hoy piden la reunión y Alito les dice, a ver, ¿quieren verme? Pues vean, espérense a la reunión general con todos los priistas y ahí hablen, pongan los asuntos generales, porque aquí se escucha a todos y no solo a ustedes. Y pues los presidentes dijeron, pues no está cumpliendo su palabra y abiertamente dijeron, pues queremos que se vaya. Sigo con la política, se filtró un nuevo audio del fiscal Alejandro Gertz Manero. Okay. Aquí demos la dimensión. Son audios donde están escuchando, grabando o grabándose, como se quiera poner, no a cualquier persona, al fiscal, o sea, al fiscal, al encargado de impartir justicia en México, a él lo están escuchando y se están filtrando audios de llamadas telefónicas de él. Y en este caso fue con el padre de Emilio Lozoya, que está acusado y en un periodo donde estaba en España y dice, desístete del amparo, a ver cómo el fiscal le dice al que están acusando, desístete del amparo. ¿No? Y entonces se filtró, afortunadamente no pasó lo mismo que la vez pasada, hoy se quedó en una filtración de un día y ahí no. Hubo un apagón, se fue la luz por varias horas en la península de Yucatán. Que se vaya la luz en cualquier lugar es grave, en cualquier lugar, ¿no? Primero porque muestra deficiencias de la red de distribución de energía eléctrica en el país, muestra deficiencias. En momentos en donde se está discutiendo la reforma eléctrica, por cierto, donde
negó al presidente y el presidente dice, sí, tenemos una buena CFE, defiende la CFE, la gente dice, no sirve la CFE. Bueno, aquí, si hubiera aprobado o no la reforma, esto no tenía nada que ver. El chiste es que falló. Pero fue en la península de Yucatán, ¿no? Afectó a Campeche, a Yucatán y a Cancún por varias horas, ¿no? Entonces, ahí sí, yo nomás de pensar la imagen que se pueden llevar los valiosos turistas para México sobre México es grave, ¿no? Pero entonces falló. En temas un poco, vamos ahora a lo internacional. En Estados Unidos, un tema que seguramente va a generar reacciones aquí, en México, porque mientras en México la ley para la libertad sobre su cuerpo, hacer que ellas sean las que decidan, avanza y cada vez son más estados. Y de repente en Estados Unidos, cuando ya era una ley federal, desde hace muchos años, más de 50 años, la Suprema Corte conservadora, nombrada por Trump para esto la puso, pues echó atrás la ley y le quitó a las mujeres esa libertad. Y les dijo, dejemos que la decisión esté en cada estado, ¿por qué no deja que la decisión esté en cada mujer? Pero no, decidieron que la decisión estuviera en cada estado. Y entonces estados muy conservadores, muy republicanos, ya la prohibieron explícitamente, esta libertad de aborto por parte de las mujeres. Siguiendo con temas internacionales, Estados Unidos también ratificó el riesgo del espacio aéreo mexicano, o sea, el nivel 2 de riesgo. Esta esperanza, ¿no?, que nos dio el gobierno de que no, nos la van a quitar pronto, nos la van a quitar pronto. No, no. El gobierno norteamericano vino y revisó, dijo, les faltan un chorro de cosas, básicamente invertir en capacitar, invertir en un chorro de cosas, tiene que ver con la inversión, y les dijo, no les puedo dar para nosotros, para Estados Unidos, quitar el nivel 2 de riesgo. ¿Qué significa? Que no abren ninguna nueva ruta de México hacia Estados Unidos. Ninguna. No les voy a autorizar ninguna nueva ruta, solo las que hay. Y esto tiene que ver porque hay un nuevo aeropuerto. Y si ese nuevo aeropuerto está pactando con algunas líneas que lleguen ahí, pues no va a haber ninguna nueva ruta de Estados Unidos a México. Entonces ahí es un golpe duro a los proyectos de López Obrador. Sigo con lo internacional. Gustavo Petro, militante de izquierda, guerrillero, 3 veces candidato presidencial. En esta tercera ocasión gana las elecciones en Colombia en una segunda vuelta. Pues ha generado muchos comentarios. Recomiendo leer mi texto en El Economista al respecto sobre cómo fue la campaña y las implicaciones que tiene este triunfo. Y por último, un terremoto en Afganistán, que para algunos podrá estar muy lejano, pero dadas las antecedentes que tenemos en México con los terremotos, todas estas noticias son tragedias, nos solidarizamos, así como el mundo se solidariza con México cada vez que ha ocurrido alguna de estas tragedias, nosotros estamos pendientes de ver qué es lo que pasa en el mundo, y un terremoto es una tragedia y que normalmente le pega a la gente más pobre. ¿Por qué? Porque vive en viviendas más precarias. Gracias, Sorrel Campos, y estas fueron las noticias que más interesaron a los mexicanos en la tercera semana de junio de 2022.